Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Hola, bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy nuestra emisión está enfocada en el tema de la sustentabilidad de las finanzas y la deuda pública. Y para ello tengo el gusto de contar con la presencia de Ricardo Cantú, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. El CIEP. Así es, CIEP. Muchas gracias, Ricardo, y bienvenido de vuelta. Gracias a ti por la invitación. Y también tenemos al auditor Ricardo Miranda Burgos, hoy tenemos dos Ricardos en la mesa, director general de Análisis e Investigación Económica de la Auditoría Superior de la Federación. Auditor, un gusto. Mucho gusto por estar aquí, gracias, y gracias a las personas que dediquen tiempo a ver este programa. Sí, ¿nos podría ayudar con una definición de sustentabilidad de las finanzas públicas? ¿Qué implica? ¿Qué es? Es muy importante tener una idea clara, pero al mismo tiempo sencilla y comprensible de lo que significa la sostenibilidad. Y es la capacidad financiera que tiene el gobierno de hacerse cargo de sus responsabilidades y obligaciones financieras. Lo interesante empieza cuando uno trata de comprender el contenido de cuáles obligaciones y en qué tiempo. Es decir, en el corto, un año, mediano, alrededor de 5 o 6 años, o largo, de 30 años hacia adelante. Ahora, ¿de dónde vienen esas obligaciones? Primer grupo, nuestro servicio de la deuda y la continuidad de los programas que en el presupuesto se encuentran aprobados, exportados hacia el futuro. Segundo grupo de presiones que un gobierno tiene, asociadas a la dinámica demográfica, como la salud, las pensiones, la educación, la demanda de infraestructura y de servicios. Y un tercer grupo que es un poco más difícil porque los dos primeros son previsibles, proyectables, y me refiero a la capacidad de responder a las fluctuaciones de la economía y a contingencias como el cambio climático. La sostenibilidad entonces nos dice, necesitamos esa capacidad financiera, pero que no tenga consecuencias negativas como cuáles, tener que hacer un incremento elevado de impuestos, un recorte a programas prioritarios, elevar los niveles de deuda probablemente a niveles insostenibles, reducir la confianza de los actores de la economía, consumidores, inversionistas, de los mercados financieros a las que todo país necesita tener acceso en buenas condiciones de costo y vencimiento, o incluso también sin limitar las posibilidades de bienestar y de progreso de las sociedades por venir, pero también de los gobiernos que van a enfrentar este tipo de situaciones en el futuro y que por consecuencia sus oportunidades de progreso y bienestar no se vean altamente limitadas por las decisiones que tomemos los gobiernos y la sociedad actual. Los temas serían deuda, demografía e imprevistos que pudieran surgir, lo que tenemos que atender con las finanzas públicas en el largo plazo. Y las consecuencias naturales de las decisiones fiscales que tomamos hoy día. Ricardo, cuando vemos la deuda pública del Estado mexicano, la respuesta en general es no hay de qué preocuparse si voltean a ver a Estados Unidos, a España, a Italia, a Argentina. Estamos mucho mejor que la gran mayoría de los países. ¿Tú qué responderías a este llamado a la calma? Yo estoy de acuerdo. En términos relativos, estamos en unas cifras realmente manejables, todavía ninguna cifra es alarmante hasta hoy en día. Sin embargo, lo que nos preocupa es la tendencia que lleva esta deuda. Llevamos 7 paquetes consecutivos pidiendo deuda, lo que representa que estamos gastando por encima de lo que estamos recaudando, y sabemos que el presupuesto es muy inercial. Entonces,
¿Cómo lo vamos a hacer para reducir eventualmente esta disparidad que hay entre ingresos y egresos? Es un tema que todavía no se ha abordado y que además se puede acentuar con lo que viene aquí mi compañero Ricardo dijo también de la demografía, las fluctuaciones y un tema muy importante que es el petróleo. Que aunque ahorita estamos en una reforma energética, inevitablemente, o eso es lo que se estima, es que tarde o temprano esto se va a acabar. 20, 30 años el petróleo, aún con reforma energética, se va a agotar. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese entonces cuando una tercera parte de los ingresos ya no puedan ser financiados por el petróleo? ¿Qué vamos a ponerle de exigencias a las futuras generaciones para poder solventar esta disparidad? Que ahorita no es grave, pero si bien la tendencia está yéndose a ritmos acelerados, mucho mayor que la economía, por lo cual pone una alarma. Todavía no son cifras rojas, ni alarmantes, ni urgentes, ni nada, pero tenemos que empezar a tomar las previsiones de ahorita, porque aumentar una tercera parte de recaudación, sustituirla de petróleo por otras cosas, tienen costos políticos y sociales muy elevados que no deben de serlo de un año para otro, ni de 5 años para dentro de 5 años. Debe de ser con calma, paulatino y buscando pues preservar el bienestar social. Ricardo, las estimaciones de 2014 sobre el precio del petróleo por barril, pues ya se rompió el suelo, ya el precio es más barato de lo que se estimó a fines del año pasado. Las expectativas de producción con esta noticia de que parte de la producción petrolera venía acompañada de agua, pues resultó en una caída en la producción esperada. En la primera parte, en tu primera intervención, nos hablaste como de los riesgos de largo plazo. ¿Cuáles serían tus preocupaciones hacia el 2015 dado este contexto? En principio, las fuentes de ingresos, donde los ingresos petroleros en México más o menos han tenido una representatividad de cerca de la tercera parte del total de los ingresos presupuestarios. Sin 30 embargo, centavos de cada peso que gasta el gobierno vienen del petróleo. La plataforma de exportación y de producción va decayendo, el ciclo del precio del petróleo está prácticamente terminando, existen fuentes alternativas de energía. Los Estados Unidos, que son el principal mercado de la exportación del petróleo mexicano, está consumiendo menos porque está produciendo eficientemente más ellos. Entonces, ese es un riesgo importante que tenemos en cuanto a nuestras fuentes de ingresos. Y las reformas fiscales que se han tomado, si bien han incrementado en pequeñas proporciones nuestros ingresos presupuestarios, están demasiado vinculadas con la dinámica del crecimiento de la economía, que como sabemos se ha mantenido en un promedio de alrededor del 2%. Incluso debemos de considerar que aún con reformas estructurales, se estima que la economía mexicana crecería potencialmente en alrededor de 1.5 puntos porcentuales más, de tal suerte que eso no es suficiente para sostener las presiones financieras que como país tenemos. Y llevamos como 20 años creciendo alrededor del 2%, entonces esto significaría 3,5%, una cosa por el estilo. Exactamente, y el crecimiento potencial se estima en aproximadamente 5.2%. Entonces, ese es uno de los desafíos importantes que tenemos que poner en la ecuación: ingresos, egresos, en pocas palabras, financiamiento del desarrollo. Y complementaría un poco el tema en relación con los demás países. Justamente la sostenibilidad requiere de mediciones estáticas en el corto plazo y dinámicas, sobre todo al mediano y largo plazo, para que los responsables, el legislativo y el ejecutivo, puedan tomar decisiones más informadas y con mayor responsabilidad respecto de las consecuencias que eso puede tener. Muy bien, estamos en Pesos y Contrapesos hablando sobre el futuro de las finanzas y la deuda pública en nuestro país. Vamos a una muy breve pausa y volvemos. Ricardo, desde la perspectiva del CIEP, ¿cuáles son los retos inminentes de las finanzas públicas, dado estos 7 paquetes de los que nos hablabas en que el Ejecutivo le solicita al Congreso ampliar su endeudamiento? Así es. Bueno, el reto más importante que creemos que debe de venir tarde o temprano es
la revisión del presupuesto de egresos y hacer que el gasto sea de mejor calidad. Porque si la reforma al gasto público. Exacto, porque si bien hemos hecho esfuerzos para recaudar más, y si bien estamos haciendo una reforma energética para poder disponer más ingresos, no sirve de mucho tener más dinero si lo seguimos malgastando. Si seguimos teniendo 800 programas tan pulverizados que ninguno tiene conexión con otro, inclusive puede haber beneficiarios duplicados, duplicidad de función, etcétera. Si no atendemos de fondo esto, podemos seguir con los mismos indicadores de desarrollo social, de pobreza, desigualdad, de bienestar, de acceso. Si no enfocamos realmente que lo que gasta el gobierno está bien gastado, sin corrupción, sin plazos, infraestructura que se pueda dañar en el lapso de 2, 3 años, si no gastamos bien, de nada o de poco va a servir que recaudemos más. Porque al final de cuentas el recaudar pues tiene una incidencia. Las personas tienen que pagar con su trabajo, con su consumo, con su dinero, con sus ahorros, con sus propiedades, etcétera, tienen que pagar. También puede ser que tengamos todavía un margen de poder recaudar más por concepto de la formalidad y la informalidad. Tenemos todavía una tarea pendiente al respecto, pero creemos que lo central y lo que tiene que venir eventualmente es la reforma o la revisión del gasto público, para poder gastar de mejor calidad sin necesidad de aumentar sustancialmente la recaudación de ingresos. Ricardo Miranda, ¿qué controles institucionales tenemos para mejorar la calidad del gasto y darle sustentabilidad a las finanzas públicas? A mi juicio, yo creo que lamentablemente muy pocos y sobre todo con una débil efectividad. En relación con el tema de la sostenibilidad, uno puede revisar nuestro marco legal y prácticamente la sostenibilidad está ausente. No tenemos una autoridad responsable de esa sostenibilidad. Tenemos algunas definiciones de responsabilidad hacendaria, pero nuestros principios, nuestra regla fiscal de equilibrio presupuestario o ahora una meta anual de los requerimientos financieros del sector público son relativas en cuanto a su cumplimiento. Nosotros estimamos que tanto el Ejecutivo como el Legislativo debieran de tener un mandato jurídico para que sus decisiones aseguraran la sostenibilidad de las finanzas y la deuda en el mediano y en el largo plazos. Y que instancias autónomas como por ejemplo el INEGI tuvieran también el mandato de medir esa sostenibilidad en el mediano y en el largo plazos de manera estática, es decir, en un momento del tiempo, pero también dinámica, con proyecciones y con estimaciones de riesgo. Dado que la sostenibilidad es un análisis para tener alertas tempranas que permitan tomar decisiones prudenciales, ya sea por el lado del ingreso, por el lado del gasto, entonces tendríamos como comunidad nacional elementos que nos permitirían a todos, como autoridades y ciudadanos, coadyuvar a las mejores decisiones que nos hagan responsables en el tiempo presente y con las generaciones futuras. El primer reto sería medirlo, cuantificarlo. Así es, y medirlo de manera pública, en donde centros de investigación, instancias fiscalizadoras, centros de estudio, ciudadanos en general, tengamos forma, como ocurre en otros países, de conocer las metodologías, las bases de datos, los supuestos, las proyecciones y estar seguros de que las decisiones que nuestras autoridades fiscales y monetarias incluso están tomando son prudentes y responsables. Porque muchas veces tenemos información sobre el resultado de las decisiones, pero no cómo se toman estas decisiones. Y en este caso son criterios técnicos muy rigurosos, pero muy opacos. Así es, e incluso podríamos decir que nos encontramos rezagados respecto de otros países en donde hay instancias independientes o técnicas que se abocan a esos trabajos y donde los partidos políticos representados en el Ejecutivo o en el Legislativo deben de sujetarse a ciertos rangos de responsabilidad y de sostenibilidad en las finanzas y en la deuda pública. Ricardo, los cambios que han ocurrido, las modificaciones a la ley de responsabilidad hacendaria, ¿han ayudado a tener más certidumbre en el largo plazo sobre nuestras finanzas públicas? Pues hasta ahorita no. Su objetivo es, en la ley, en el artículo 17, si mal no recuerdo, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, menciona que no debe haber déficit presupuestario, debe de ser cero. Sin embargo, ahí viene ahí mismo un párrafo que circunstancialmente y debido a causa de fuerza mayor, se pudiera ejercer un déficit, tener un déficit presupuestario. Sin embargo, pues ahí mismo dice que tiene que tener las proyecciones en los próximos años de cómo vamos a regresar al equilibrio presupuestario. Pero como te comentaba al inicio, llevamos 7 paquetes consecutivos
pidiendo deuda. Entonces lo que estamos haciendo es, en el año 1 decimos que vamos a endeudarnos y para el año 3 ya vamos a estar otra vez regresando y el 5 ya estamos como si nada. Pero el siguiente año decimos, no, esos 5 años de visión los aplazo un poco más y el siguiente año los aplazo un poco más. En el 2013, en el paquete 2013, se presupuestaba que para este año íbamos a tener como un 39% de deuda con respecto al PIB. El año 2014 el paquete ya no fue 39, fue como 41%, y que ahora no va a ser el 41, va a ser como el 43%. Entonces, el problema es que Entonces, en 2 años ya es 4% adicional. Más o menos, así es. Y las mismas estimaciones que tiene Hacienda. Entonces, lo que está pasando es que el candado tiene su propia llave. Y entonces ellos tienen que no pueden tener un presupuesto, un déficit presupuestario, lo ejercen como quiera por las cuestiones circunstanciales y dicen que después vendrá el equilibrio y después vendrá el equilibrio y después. Eso viene a preocupar en que los compromisos que está tomando el gobierno para la sostenibilidad, como lo estamos manejando. Y aquí complementando un poquito la observación de mi compañero Ricardo, pues nosotros como centro de investigación, como asociación civil independiente, estamos nosotros evaluando y monitoreando esta sostenibilidad y cómo puede tener la deuda en el largo plazo, justamente para enriquecer el debate y que no sea algo que solamente está pasando dentro del Congreso de la Unión y con sus propias lógicas que puedan tener, sino que también nosotros como sociedad civil podamos entender de qué tamaño es la magnitud, qué tan cercano o lejano está estos eventos y las variables más importantes que pudieran influir en esto, que sería obviamente la demografía y el petróleo, que ya vimos que pues ya estaba bajando el precio del petróleo. Y bueno, ya ver cómo vamos a solucionar esto. Entonces nosotros estamos muy enfocados a tratar a evaluar la sostenibilidad como para enriquecer el debate y poder que esto no nos agarre de sorpresa, pues. Muy bien. Estamos en Pesos y Contrapesos hablando sobre la visión de largo plazo de las finanzas y la deuda pública mexicana. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos hablando sobre finanzas y deuda pública en México. Ricardo Miranda, si nos pudieras hablar del papel que tiene la fiscalización superior en garantizar la sostenibilidad o sustentabilidad, que son casi sinónimos, de las finanzas públicas en el país. Es una responsabilidad muy grande porque al final del día somos una instancia pública con autonomía técnica, pero dependiente, asociada con la Cámara de Diputados. Existe un organismo internacional de las instituciones superiores de fiscalización y en nuestro Congreso Internacional que se hizo el año pasado, uno de los temas pilares de ese Congreso Internacional fue justamente el rol que las instituciones superiores de fiscalización tienen para coadyuvar a asegurar esta sostenibilidad, tanto en finanzas públicas como en deuda pública. Y esto fue por el cuestionamiento ocurrió la crisis financiera y económica internacional y las instituciones financieras que sucedió, los gobiernos, los centros de investigación, pero igualmente y los órganos de fiscalización. Entonces nos refutamos y nos criticamos también en nuestra labor y se concluyó que es necesario fortalecer nuestras capacidades teóricas y técnicas para auditar estos temas y contribuir con sugerencias de mejoras institucionales al Legislativo y mejoras de gobernanza y de responsabilidad hacendaria al Ejecutivo para que de manera práctica y concreta el tema de la sostenibilidad de las finanzas y de la deuda deje de ser solamente un tema retórico y sea un tema técnico y práctico que nos ayude como sociedad y como nación a tener un futuro mejor, más estable y más promisorio para nuestras generaciones por venir. Sobre todo la Auditoría Superior de Estados Unidos, ¿no? Que a ellos pues sí les explotó en la cara el tema de la crisis en el 2008 y nadie la vio con mucha claridad, salvo ahí algunos profesores académicos, pero institucionalmente no una respuesta preventiva, ¿no? Correctísimo, e inclusive también en Europa. Y entonces eso
establece la importancia de que haya información, de que haya estudios y que haya forma de que nos podamos escuchar y haya un respeto también a buenas ideas y a buena información. Ricardo, ¿cuáles serían las mejores prácticas internacionales justamente para prevenir riesgos sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas? Las prácticas internacionales, pues es difícil decirlo porque hay muchos países que tienen esto justamente en riesgo. No han logrado tener una sostenibilidad. Hay muchos países, inclusive los muy avanzados, que están muy endeudados. Realmente lo que se espera con la deuda es que eventualmente el crecimiento económico coma a la deuda. No hay tanto... Pero si no llega el crecimiento. Pero si no llega el crecimiento, ¿qué va a pasar? Exactamente. Que es el mismo problema que tenemos aquí, ¿no? Exacto. Y aquí le estamos apostando mucho a la reforma energética para que eso nos dote de más recursos y la deuda en sí misma pueda disminuirse automáticamente. En relación al tamaño de la economía. En relación con el tamaño de la economía, pero tampoco es claro que un crecimiento económico del 1%, por ejemplo, crezca en 1% los ingresos. Hay unas elasticidades y depende también de... Aquí en la reforma energética, pues tenemos también muchos... Aquí el problema, como el sector se abrió al mercado internacional, ya es mucho más difícil prever y planear qué va a pasar con el precio del petróleo, qué va a pasar con la producción. Pues siempre ha sido difícil, siempre, ¿no? ha sido. Es un mercado internacional. O sea, con reforma energética o sin reforma energética. Siempre ha sido difícil. Inclusive estaba en chino saber cuánto. No sabíamos. Sí. Y ahora que estamos abriendo todavía más el mercado, pues va a ser todavía un poco más complicado tener estas estimaciones de cuánto representó la reforma energética para la sostenibilidad en el largo plazo. Hoy en día todavía no tenemos información suficiente porque aunque Pemex tiene proyecciones de largo plazo, no sabemos cómo va a pasar la ronda 1, qué tanto éxito va a tener las subastas, cuántas empresas van a terminar invirtiendo, cuánto petróleo van a terminar encontrando, para después empezar a tener recaudación. Todavía no tenemos. Es una apuesta al sector energético de que esto nos va a poder sacar de la tendencia que estamos teniendo de endeudarnos año con año. Sin embargo, aún hoy en día no tenemos información suficiente para poder tener ni siquiera unas estimaciones, proyecciones mínimas, y lo que estamos es a la espera. Están los cimientos, ¿no? La reforma. A ver. Ya tenemos los cimientos y falta ver lo que primero que tenemos que observar es la ronda 1. ¿Qué tanto éxito tuvo? ¿Cuánto más inversión va a tener? ¿Cuántos empleos más va a generar? Pero en particular y para el gobierno es cuánto dinero eso va a representar, ¿no? Porque sí, es bueno que esto tenga spillovers, derramas económicas, pero a final de cuentas lo que importa al gobierno es poder asegurar la educación, la salud, las pensiones, todo lo que ya los compromisos que adquirió, es si tiene el dinero suficiente para poder cumplir con eso, más allá del si el sector energético en sí mismo está siendo productivo, ¿no? Y el modelo de negocios de algunos de los proyectos, por ejemplo, aguas profundas, pues pueden pasar muchísimos años antes de que el gobierno empiece a cosechar esos réditos. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces ahí tenemos un par de años de incertidumbre que habrá que ver cómo esto repercute en la sostenibilidad. Juan, en sentido de las mejores prácticas. Sí, Ricardo. Fíjate que en términos de estudios comparados resulta para cualquier investigador, político, legislador o estudiante académico, valdría mucho la pena estudiar las leyes, las instituciones, las facultades y las investigaciones que publican y la información que es pública de países como el Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Suiza, Suecia, Noruega, Holanda, Canadá, Dinamarca, Austria, Australia, Alemania, nuevamente, y en Latinoamérica, Chile. Entonces, todo esto a nosotros nos ha dado elementos para escoger la ruta mexicana, simplemente para darnos cuenta nuestro potencial y la innovación que podemos hacer. Pero en esos casos... No es innovar y descubrir el hilo negro, hay prácticas internacionales que podríamos ir aplicando al contexto mexicano. Hay países que ya tienen entre 20 y 30 años de experiencia en esto. ¿Y cuál, dentro de la parte de fiscalización superior, sería como crear un área, ver estudios de largo plazo sobre temas como, por ejemplo, demografía, que era uno de los que mencionaste al principio del programa? En efecto. Y digamos,
Entre más largo plazo son los análisis, como todos sabemos, incorporan más elementos de incertidumbre. De ahí que por eso decíamos que se necesitan estudios de corto, mediano y largo plazo, referencias, digamos, que nos dan análisis en tiempos determinados y proyecciones. Desde luego nadie tiene una bola de cristal, pero nos permite distinguir entre aquello que podemos prever, porque tenemos una dinámica de nuestra población, y aquello que no. Pero ¿qué es lo que todos hacemos con nuestras contingencias que no tenemos certidumbre? Nos protegemos con seguros, con reservas, con prácticas responsables y prudentes. Y eso es lo que nuestro gobierno también tiene que hacer. Ricardo Miranda Burgos, Ricardo Cantú, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta interesante conversación sobre el futuro de las finanzas y la deuda pública en nuestro país. Esto fue Pesos y Contrapesos, lo esperamos en nuestro próximo programa.